Nos visita en Culturalia Iris María. ¿Qué podemos decir, Marcelo, de ella, que la conocemos, pero para nuestros queridos televidentes de Culturalia? Narradora, directora de un jardín de infantes, profesora de la universidad, cuentera. Iris, bienvenida, ¿cómo le va? Sí, ya mucha honra. Contar un poquito, bueno, esto Bueno. de cómo conjugar el tema de ser directora de un jardín de infantes, Sí. También docente de la universidad, y esto que nos ha generado desde hace varios años de narracuentos, narrapalabras. Claro, lo que pasa es que lo que vino primero en mi vida fue esta vocación de la palabra. Yo me hice cuentera muy jovencita. Yo a mis 12 años empecé a contar para afuera. Yo contaba cuentos para adentro, cuentos de semáforo, ¿no? ¿Ustedes conocen lo que son los cuentos de semáforo? No. Me imagino que cortos. Cortos. Muy bien. Dura, Muy bien, Ravillaga, dura ¿no? un rojo. Un rojo. Un rojo. Entonces yo tenía 3, 4 años y mi papá me llevaba y había un solo semáforo desde la Marcelo T. de Alvear hasta el centro. Sí, sí. Y yo cuando llegaba el rojo decía cuento de semáforo y contaba un cuento para adentro. ¿Te acordás alguno de esos de semáforos? Oh, no, se habré fabricado, pero me salían muy bonitos, ¿eh? Que no Eran es lo muy mismo bonitos. que un chiste, ¿no? Que es No, distinto. era un microcuento, tenés que saber hacer microcuentos. Yo decía, qué bonito que me sale, qué bonito que me sale, pero era tímida, muy tímida. Hasta los 12 años que mi hermana Alejandra me cuenta Los 3 pelos del diablo. ¡Fua! Un clásico. Un clasicazo, y ahí nomás del tesoro de la juventud. Sí, claro. ¡Fua! Y entonces ahí dije, pero se puede contar para afuera. Y es fascinante esto del escuchador y el que cuenta, es circular. Una comunión. ¡Fa! Y entonces ahí me engualiché y empecé lo tomé de rehén a mi sobrino Matías, pobrecito. Vos sabés, Iris, que Y no pude parar. Qué Y bárbaro. no pude parar. Me encantó lo de los semáforos, está bueno. es muy bueno. Está muy bueno. Además debe ser una de las formas de transmisión de conocimiento más antiguas del mundo. Tal Es cual. la más antigua. En Tal el fogón, me imagino los cavernícolas o los hombres de cobre o de la era del hierro, se comentaban las tribus, sus historias, sus vivencias, sus valores. Y hoy pasa eso, y como que la parafernalia de la televisión, pero de todo lo que es redes, nos aturde en vez de iluminarnos, y aparecen un resurgir, me parece, hace algún tiempo atrás, de esta actividad tan maravillosa. El otro día, unos narracuentos chiquititos de unos 10 años me susurraban historias en un cono, con una pasión, con una sencillez, con un conocimiento y estudio de lo que contaban, que me fascinó, Iris. Claro que sí, hay que recuperar esos espacios ancestrales, que es el círculo del fogón al medio, aunque no haya fogón, simbólicamente está el abrazo de la mirada. Entonces hay que recuperar eso. Y estas urgencias y estos tiempos del descartable, y que todo se nos escurre entre los dedos, y que todo es para ayer, y que no hay tiempo, hay que detenerse y hay que darnos tiempo. ¿Y qué elementos tenemos que tener para ser un narrador, narracuentos? ¿Qué tenemos que tener? Yo creo que los elementos ya los tenemos, las herramientas están internamente en nosotros latentes. Sí hay que hacer un trabajo interno interesante para poder estar reconociéndose como narrador, redescubriéndose y narrando. El narrador comunitario tiene que estar haciendo rodar las historias, haciéndolas macerar, leudar, contando, no al espejo, no en la ducha, no acá ni hacia adentro. Sí, sí. No hay modo más hermoso para que crezca una historia, un cuento, que tener al otro que es historia también, que es de carne y hueso, ¿no? Me pasó una vez, hace algún tiempo, de haber escrito un cuento, de haberlo publicado, gracias a Dios, y de que vos me lo hayas leído, y era otro cuento. Claro. Y descubría desde el escritor las emociones del escuchador, si se quiere, y me emocionó mi propio cuento. O sea, y era la forma de contarlo, la forma de decirlo, la forma de distanciar las palabras, de hacer los silencios, las inflexiones, que no es lo mismo que teatralizar, ojo. No, yo creo que la apropiación de un texto
aún desde la lectura en voz alta, es un proceso personal muy precioso y es único. Entonces, la forma en que cuenta uno, el otro, es única e irrepetible. Realmente somos un milagro, ¿eh? Porque lo que nosotros dejamos en este mundo no lo va a dejar el otro. Y como contamos, no va a contar el otro. Eso a ver, estas recetas de cómo ser un buen contador de cuentos, la verdad que yo descreo de eso. Nosotros apelamos al método de Alejandra Oliver Gulle, que es el método PEPA, preservar estilo, potenciando aptitud. Entonces, sos vos con tu impronta, con tu historia, con tus modos, con tu cadencia, con tu forma de mirar, con tu forma de poner la voz, con tu forma de proyectarla. Ahora, ¿robás historias, perdón, Iris? ¿Cómo? ¿Robás las historias, entre comillas, digamos, o uno va creando según circunstancias? Es decir, tomás historias, qué sé yo, de bíblicas, historias de la humanidad, o hechos de costumbres, Y en realidad hay historias una de pueblería. en mi repertorio hay una mixtura, hay una búsqueda literaria en la lectura, y también están esta cosa esto de boca en boca, el anecdotario que se transforma en cuento. Yo tengo muchas anécdotas de mi mamá que las he transformado en cuentos y las cuento desde el anecdotario, pero están armados de un modo tal que seduce como un cuento, ¿no? Qué lindo. Yo voy a tratar de retrotraer a nuestra infancia. Estamos de noche, estamos en un lugar apacible, contenedor. Imaginemos que estamos en nuestra habitación. Y eso que hicimos alguna vez cuando teníamos 4 o 5 años, lo vamos a replicar ahora y le vamos a decir a Iris, Iris, contanos un cuento. Ay, qué bonito. Yo les voy a contar este pequeño cuento que atesoro y que dice así. Él colecciona anocheceres. Todas las tardecitas sale y busca uno bello, uno muy bello, y lo cuelga en la pared. Hay lugar para 12. Ya la pared está completa y él sigue saliendo al atardecer. Y busca uno más bello y lo reemplaza. Ya tiene la colección completa y él sigue saliendo al atardecer. Es que nadie sabe que él busca ese anochecer, ese en el que están él y ella esperando el alba. Dicen que cuando encuentre ese anochecer, él comenzará a coleccionar amaneceres. Muy bueno, se pone la piel de gallina. Ay, Un muy ejemplo bonito. claro de cómo una historia conmueve, ¿no? Y uno se ve reflejado o no en esas historias. Que tiene una especie de remate, la mayoría, ¿no? Alguna especie de introducción, nudo y desenlace. Sí, sí. Que una historia. Me gustó también el manejo, te veía el manejo de las manos, ¿no? Ay, a mí es- que no me aten las manos. Claro, porque me viste que muchas muero. veces te digo, ¿eso juega también o parte de uno, lo que uno... Sí, bueno, es la impronta de cada uno. Yo he visto narradores con una economía gestual muy grande y sin embargo conmueven tremendamente. Por eso digo que el proceso, cuando la historia es creíble, cuando esa historia, y esto es palabras lo digo desde la escuela Narra Cuentos y desde Alejandra Oliver, cuando la historia ha atravesado ese río interior y vos te la crees, vos estás viendo a ese coleccionista de anocheceres, esa soledad tremenda, esa pared llena, esos anocheceres plateados, nostálgicos, con luna, nublados, lluviosos, vos lo ves. ¿Qué hay en las otras paredes? Realmente salir todas esas tardecitas
¿qué hacen esos vecinos? Cuando vos tenés ese cuadro de situación y lo has hecho desde tu historia, y has elegido esa historia vos, la haces creíble porque vos te lo creíste. Iris, hablaste de la Escuela Narracuentos, que hace varios años que está inaugurada y con actividades acá, con Alejandra, con vos como coordinadora. Nos ha tocado hacer notas y cobertura y ver unas transformaciones misteriosas y profundas de gente de a pie, gente, a ver, entre comillas, dura, gente que nunca imaginamos que luego iba a desprender una historia sensible y apasionante. ¿Has visto esas transformaciones? Porque sí. La gente que dice, yo no sirvo, no sé si no servís. Están alados los alumnos, de verdad. Con Alejandra, después de las clases, nos agarra una excitación, una locura de decir, y empezamos a escribirnos o a hablarnos de fulana, de mengano, de viste lo que hizo, porque el progreso de esta gente maravillosa que va sostenidamente a la escuela es impresionante. Y cómo cada uno arma su camino, el trayecto lo arman ellos, en función de lo que la escuela va ofreciendo. Entonces, esta autonomía de vuelo es lo que permite que este trayecto sea tan personal y a la vez tan valioso, que yo estoy agrandada como galleta en el agua. Claro, Iris, sí, estoy muy orgullosa qué lindo lo que de decís. estos alumnos narracuentos. Sí. Qué lindo. Y además por todo lo que genera en la universidad, en el mismo jardín, ¿no? Está trabajando con los chicos. Sí. Agradecidos enormemente con todo el equipo de producción de Culturalia, que haya llegado acá al Colegio Santa Eufrasia. Sí. Y bueno, felicitaciones por todo lo que generás, no solamente el narra palabras, sino constantemente desde el punto de vista del arte, de la educación en la ciudad de Río Cuarto y la región. Así yo lo que quisiera decirles es que hay además de narracuentos de la escuela, hay un espacio gratuito, popular, horizontal, extrañamente bello, que se da los primeros y terceros jueves del mes, o sea, los jueves impares, que se da en la calle Lavalle y Caseros, de 19 a 20, donde paramos para contarnos historias. Nos vamos a la Asociación Mutual de Maestros, cualquiera, el que quiera, no importa de dónde venís, gente que está de paso, que está de viaje. Yo vengo de Corrientes, yo de Ushuaia, vi que existe una rueda cuentera. Nos ponemos en rueda y nos recitamos, nos narramos, nos leemos en voz alta, algunos leen sus producciones, algunos leen cartas. Qué bueno. Cartas, es muy conmovedor. Y otros vienen a escuchar. Es una hora exacta. ¿Qué horario me decís? ¿Qué de día? 19 a 20. Cuando empezó la rueda, nosotros nos presentamos con el nombre de pila, no importa qué apellido, qué historia, importa. Pero me refiero a qué títulos, de dónde venís, no. Nosotros decimos el nombre de pila, una palabra por donde espiarte y largamos la rueda. Y cuando nos empezamos a contar, se cumple la hora del reloj, nos aplaudimos y nos vamos. Qué maravilloso. Muy bonito eso. Y te agradecemos profundamente. Gracias. Y nos alegramos de que también al frente de una actividad tan profunda y extremadamente importante como la educación de los hijos, haya un espíritu y un alma como la tuya. Es una garantía para el futuro nuestro, ¿no? Por favor, gracias, por Iris. favor. Gracias a los otros, a todos, porque nosotros trabajamos en comunidad, no trabajamos solos, trabajamos desde la otredad, siempre. Iris María, narradora con nosotros. Un gusto en Culturalia.